Feliz día, ¿cómo estamos? Feliz día. Aquí sigo y aquí seguimos con el Evangelio del bueno de San Marcos, que ya es nuestro amigo, ¿verdad? Empezamos como ayer, vamos a ver el primer versículo de la carta a los Hebreos, que está en la primera lectura. Una carta que también te aconsejo leer de corrido, ¿eh? Bueno, yo creo que resume muy bien lo que es el cristianismo y lo que es el sacrificio de Cristo por nosotros. Y te ayudará a ver lo que pasa en la misa, ¿eh? Dice que la ley se presenta solo una sombra de los bienes futuros, no a la realidad de las cosas. Es decir, toda la ley, y podemos extender a los profetas, el Antiguo Testamento nos está hablando de lo que vendrá. Ese perdón de los pecados que pedían el pueblo hebreo a través del sacrificio de los animales, ¿no? Ahora se da bien, de manera definitiva. Ahora el pecado sí se quita gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso cada Eucaristía tiene un valor infinito. Cada Eucaristía tiene valor porque estamos ofreciendo el sacrificio de Cristo, actualizándolo, haciéndolo presente. No es que Cristo muera muchas veces, sino que se hace presente. Y lo que tienes, lo que pides, perdón, en la Eucaristía, tiene un valor especial porque unimos esa intención al sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso tiene tanto valor ofrecer las Eucaristías por los difuntos, porque pedimos por esa persona y que el sacrificio de Cristo en la cruz por cada hombre sea por esa persona, para su salvación. A veces se dice, ¿cuánto vale una misa? Y yo digo, uy, no hay dinero en el mundo para poderla pagar. Se da un donativo. Lo que vale una misa es eso. El sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es Cristo, el Cordero de Dios, así le llamó Juan Bautista, que quita el pecado del mundo por su sangre. Eso vale. La sangre de Cristo. Eso vale el perdón de tus pecados. La sangre de Cristo. Y a este Cristo le vemos en el Evangelio de San Marcos. Aquí lo tengo, ¿vale? Y bueno, pues después de que hace un tiempo, ¿no? Lleva tiempo que quieren ir a por él porque no soportan la verdad, no soportan que Cristo, pues no simplemente haga el bien, si solo hiciera el bien, pero que también denuncie y anuncie el Evangelio mientras que denuncie el fariseísmo. Pues como eso no se soporta durante un tiempo, ¿vale? Los que quieren un Dios domesticado, los que quieren un Dios de bolsillo, sí, pues que sean hombres buenos, esto pasa hoy. La Iglesia, que sean hombres buenos, pero que no hablen, que hagan el bien, que atiendan a los pobres, que hagan cosas buenas, pero de la verdad que no nos hablen, de la verdad que no nos hablen. Ya está. Bueno, pues Cristo hace las dos cosas. Y en la iglesia hacemos las dos cosas, ¿verdad? De ahí la incomodidad, ¿no? Bueno, pues a Cristo, después de ese tiempo que ya él ha dicho, me van a matar, he venido a morir, he venido a dar la vida, ya los apóstoles lo saben, de repente se nos cuenta este pasaje que dicen, llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, oye, que están ahí tus hermanos, tus hermanas, tu madre te buscan. Y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y dicen, estos, los que están aquí conmigo, en la casa en la que estaba, los que hacen la voluntad de Dios son mi madre, mis hermanos. Bueno, este pasaje tradicionalmente, ha traído controversia todavía hoy, claro. ¿Por qué? Pues porque dice, pero bueno, ¿cómo que hermanos? O sea que Jesús tenía hermanos, ¿no? Y quienes se han apoyado a lo largo de la historia en decir que la Virgen María no fue virgen, muchos dicen que antes y durante tampoco, pero después del parto se han apoyado en esto. Pero si la Biblia dice que Jesús tenía hermanos, ¿cómo es posible que ustedes digan que no? Si lo dice el propio Evangelio, que Jesús tenía hermanos. Bueno, los padres de la Iglesia lo han explicado muy bien. No solo que haya toda una creencia desde el principio y un conocimiento de que Jesús no tenía hermanos, ¿no? Lo ha explicado muy bien, por ejemplo, San Jerónimo, ¿vale? Que es el que tradujo la Biblia a lengua vulgata, lo que llamamos Biblia vulgata, que es la que hemos usado en la Iglesia hasta hace muy poquito, esa traducción, ¿vale? Que es una traducción al latín
pues de todo lo que son los textos bíblicos escritos en arameo, en hebreo y en griego. Este San Jerónimo era realmente inteligente y se fue a Belén, a una cueva, al lado de la cueva en la que nació el niño Jesús, se puso en oración y allí fue donde tradujo, viviendo como un ermitaño, los textos. Y San Jerónimo explica y dice, ¿no?, lo que significa la palabra hermanos en el lenguaje semítico, ¿vale? En el lenguaje hebreo. Es importante ver y entender la escritura, es muy importante ver cómo piensa y vive un judío del siglo I y ver qué significan las palabras judías en todo el Antiguo Testamento, antes de Cristo. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, la palabra hermano, hermana, en hebreo, y para un hebreo, no designa a un hermano de sangre, que sí, que puede ser un hermano de sangre, pero es un término amplísimo, que sirve para designar a un pariente cercano. Se le llama hermano. Por ejemplo, un primo, o lo que llamaríamos un primo segundo, o lo que llamaríamos un vecino que ya es como de la familia, ¿vale? O lo que llamaríamos, pues, alguien familiar cercano, ¿vale? Es decir, es una palabra amplia. Los hebreos, como tienen, sí, un concepto muy importante, muy grande, muy unido de la familia, muchos miembros de la familia viven muy juntos entre ellos, ¿vale? Muy juntos entre ellos. Recordemos que es un pueblo donde las familias son nómadas, se ayudan unos a otros y de repente los hijos de uno pues van y son criados por los padres de otro y crían al primo y al tío y al... Bueno, pues por esa idea y ese concepto y esa forma de vivir en la familia hace que solamente tengan un término que podemos traducir por hermanos, ciertamente, para hablar del pariente o del primo. Es como, te pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros en el idioma castellano la palabra nieve, pues ¿qué designa para nosotros? Aquí en España, por ejemplo, o en Latinoamérica, me imagino será igual, aquí en países donde no tenemos mucha nieve. Pues da igual que la nieve sea dura, o que sea en polvo, o que sea escarchada, o que sea una nieve más blandita, o que sea... Solo tenemos una palabra, y después a esa palabra le ponemos algún adjetivo. En los idiomas, en países, ¿no?, donde hay mucha nieve, cuando las culturas esquimales hablan, ¿no?, tienen 7, 8, 9, 10 palabras para referirse a la nieve. Hay una palabra para la nieve dura, una palabra para la nieve en polvo, una palabra para hablar de que la nieve está así, escarchada. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es que necesitan muchas palabras. Entonces nosotros, en nuestras culturas, diferenciamos, y en nuestras culturas latinas, ¿no?, de donde viene nuestro lenguaje, pues con el lenguaje, la palabra hermanos, que designa muchísimos tipos de relaciones en el Antiguo Testamento y en el siglo I, en la época de Jesús, nosotros en nuestra cultura latina, pues realmente no es así. Entonces, la palabra hermano quiere decir hermano de sangre. Y para decir uno que es el hijo de tu tío, ¿cómo le llamamos? Le llamamos el primo. Y al otro, ¿cómo le llamamos? El vecino. Y hay un montón de palabras que hablan de lazos estrechos entre nosotros, pero para las cuales solamente hay una palabra en el idioma hebreo. Y esta es la explicación. Pero aquí lo verdaderamente importante es que el Señor dice que el que hace la voluntad de Dios es su hermano. Es decir, es como Él, es uno de su familia, es uno de los suyos. Dios se ha hecho de los nuestros, pero no solo porque haya tomado un cuerpo como los nuestros, sino porque nos ha dicho, yo me hago de los vuestros para que vosotros seáis de los míos. Eso es lo que ha venido a hacer Cristo con nosotros. Eso es lo que ha venido a hacer el Señor. Se ha hecho uno de nosotros para que nosotros seamos de Él. Precioso, tremendo. Esto es el Evangelio. Dios se ha hecho hombre para que el hombre sea Dios, diría el bueno de San Ireneo. No ha venido a hacer un mundo más humano, ha venido a elevarlo y a divinizar el mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida? Que te salves y llegues al conocimiento de la verdad. Y eso quiere Dios. Y a quien quiere salvarse y conocer la verdad y vive en la conversión, Dios lo llama
hermano. ¡Feliz día!